¿Qué aprendimos esta primera semana del año? El lunes 29 de diciembre, a punto de terminar el año pasado. La lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Siempre al terminar un ciclo como el año 2025, solemos trazar metas, hacer propósitos. San Juan nos propone algo más profundo, un mapa para el alma. En cualquier proyecto importante establecemos hitos para saber que vamos por buen camino. En nuestra vida espiritual, el hito que confirma que realmente conocemos a Dios no es una idea abstracta, sino la congruencia. San Juan nos invita a revisar nuestra coherencia. No podemos decir que caminamos en la luz si guardamos sombras de rencor en el corazón. La verdadera paz, esa que buscamos al terminar el día, nace cuando lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos es una misma cosa. Amor en acción. Que la meta no sea la perfección, sino la honestidad. Si amamos a quien está a nuestro lado, hemos alcanzado el hito más alto. Caminemos con esa claridad. En la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35, acompañamos a Simeón en el momento más esperado de su vida. Al sostener al niño Jesús, nos habla de un estandarte discutido. En la antigüedad, los estandartes se colocaban en los cruces de caminos para marcar una dirección o una frontera. Era un lado o el otro. Jesús es ese estandarte en nuestra historia. No es una figura neutral. Es el espejo que al cruzarse en nuestro camino revela nuestras verdaderas intenciones y lo que realmente habita en el fondo del alma. En ese rincón del templo se resume toda la humanidad. El momento en que lo divino nos toca y nos obliga a decir quiénes queremos ser. Que este encuentro te invite a la honestidad más profunda. Frente a la luz, no hay posturas falsas que valgan. Solo la paz de ser quienes somos ante los ojos de lo sagrado. Detente ante el estandarte y permite que tu verdad salga a la luz. El martes 30 de diciembre. La lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Hay palabras que necesitan ser repetidas para que el corazón las crea. San Juan nos habla con esa insistencia sagrada. Te hablo a ti que hoy tienes la madurez de quien guía. Te hablo a ti que conservas la fuerza de la juventud. Te hablo a ti que mantienes la sencillez de la infancia. A lo largo de la vida habitamos todas esas etapas. Hemos sido quienes descubren el mundo, quienes luchan sus primeras batallas y quienes sostienen la historia de otros. Esta repetición nos recuerda que nuestra identidad no depende de la edad, sino de lo que permanece en nosotros. El mundo y sus deseos son como una marea que sube y baja. Son efímeros, pasan y se olvidan. Pero hay algo que el tiempo no puede tocar. No te angusties por lo que se desvanece. Celebra lo que has construido con amor y congruencia. Porque mientras el mundo corre, quien busca lo eterno se vuelve eterno. Tú eres esa permanencia. Esta insistencia de San Juan es en esencia una forma divina de repetición espaciada. Así como en el aprendizaje moderno usamos esta técnica para fortalecer la memoria a largo plazo, Dios nos recuerda las mismas verdades en las diferentes estaciones de nuestra vida para que dejen de ser conceptos y se conviertan en instinto.
al volver a escuchar su voz siendo hijos, luego jóvenes y después guías. La palabra se graba en el alma no por fuerza, sino por frecuencia. No es solo repetición, es un esfuerzo amoroso que asegura que sin importar cuánto cambie el mundo a nuestro alrededor, su verdad sea lo único que nunca olvidemos. En la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 36 al 40. En la profetisa Ana, encontramos un espejo de lo que muchas veces es nuestra propia vida. Ella representa esa infraestructura silenciosa que sostiene la esperanza sin necesidad de reflectores. Seguramente hay días en los que sientes que tu esfuerzo se diluye en rutinas que nadie nota. El cuidado de los demás, el trabajo diario o esa espera que parece no tener fin. Pero Ana nos dignifica y nos enseña que la fidelidad a lo pequeño es en realidad un proyecto de gran envergadura. Tu constancia no es estancamiento, es la creación de un espacio sagrado para que la luz pueda habitar. Ese servicio que pocos agradecen es el cimiento que permite que lo extraordinario ocurra. Si te identificas con su silencio, identifícate también con su recompensa. Quien sabe estar presente en lo cotidiano es quien primero reconoce el milagro cuando llega. Tu labor invisible es lo que sostiene al mundo. Gracias por ser esa fortaleza. Miércoles 31 de diciembre. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 21. El fuego del corazón. Estando por cerrar un año, San Juan nos habla con mucha honestidad. Nos dice que en el camino de la vida hay quienes se alejan de la luz, no porque sean malas personas, sino porque descuidaron su propia paz. A veces entre las prisas, el cansancio y el ruido de afuera, podemos terminar siendo extraños para nosotros mismos. Si no estamos presentes en nuestra propia alma, es fácil que la amargura o la distracción ocupen el lugar del amor. Esto nos puede pasar a cualquiera si dejamos de atender el fuego. Te invito a que hagas un momento de silencio. Tienes dentro de ti una voz sabia, una certeza que Dios te dio para reconocer lo que es verdadero y lo que es solo ruido. No permitas que el ajetreo del mundo te vuelva alguien ajeno a tu propia bondad. Que tu propósito para este año sea simplemente ese: estar presente en tu corazón. Cuidar tu espíritu con la misma ternura con la que cuidas a quienes más amas. Mantente cerca de tu luz, porque ahí es donde realmente está tu hogar. La lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. El abrazo del origen. Detenemos el alma un instante. Recordamos lo que nos decía San Juan en su Evangelio, que antes de cualquier ruido, cansancio o problema, la luz ya estaba allí, como un apagón necesario para darnos cuenta de que no estamos improvisando este camino. Al contemplar que Jesús es parte del todo desde el principio, pudimos vivir un reinicio correcto. Nos recordó que nuestra esencia no ha cambiado y que fuimos creados con un propósito de amor mucho antes de que nuestras preocupaciones aparecieran. Este nuevo comienzo no se trató de correr hacia adelante, sino de volver a ese abrazo original que nos sostiene desde siempre. Que el saber que estás en las manos de quien te conoce desde el origen te da la paz necesaria para caminar con firmeza. No vas a ciegas.
Vas de la mano de la luz que nunca se apaga. El jueves 1 de enero de 2026. En la primera lectura del libro de los Números, capítulo 6, versículos del 22 al 27. La mirada que nos sostiene. Recordamos unas palabras que son como un refugio para el alma. Esa bendición antigua que pide que el rostro de Dios brille sobre nosotros. Al iniciar el año, lo primero que recibimos no fue una lista de tareas, sino una promesa de paz y de cuidado. Recordamos que, antes de cualquier esfuerzo, lo que realmente necesitamos es sentirnos vistos. Esa mirada de ternura que menciona la lectura fue como un abrazo que nos dio permiso de soltar las tensiones del año pasado. Aprendimos que la verdadera bendición no es que todo salga perfecto, sino tener la certeza de que no caminamos en la oscuridad. Esta luz que recibimos en Números fue el primer paso de un camino mucho más profundo que recorrimos juntos, preparándonos para descubrir que esa paz tiene un nombre y un lugar en nuestro propio corazón. Gracias por permitir que estas palabras fueran el primer aliento de tu año. En la segunda lectura de la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. De la obligación al amor. Siguiendo con nuestro repaso, nos detuvimos en las palabras de San Pablo a los Gálatas, que nos regalaron un momento de profunda liberación. Recordamos que Jesús no vino a mirarnos desde lejos, sino que se hizo uno de nosotros, viviendo bajo nuestras mismas reglas y cansancios. Lo hizo para rescatarnos de esa sensación de tener que cumplir para ser valiosos y convertirnos por fin en familia. Lo más majestuoso de esta semana fue reconocer ese espíritu que ahora habita en nuestro corazón. No es un espíritu de miedo, sino uno que clama con total confianza: Abba. Esa palabra que es como un susurro de quien se sabe protegido por su Padre. Cambió nuestra perspectiva. Ya no somos extraños tratando de ganar un lugar, sino herederos de un amor infinito. Aprendimos que nuestra identidad ya no depende de cuánto logramos hacer, sino de ese lazo eterno que nos une a lo sagrado. Esta seguridad de sentirnos en casa nos preparó el camino para entender cómo una madre puede guardar tanto misterio en su interior. En la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21. El renacer en el pesebre. En este inicio de año, nos acercamos con los pastores a la sencillez de un pesebre. Allí, entre la paja y el silencio, nos encontramos con una sorpresa maravillosa. No era un rey lejano, sino un hermanito recién nacido, que venía a cambiar nuestra historia para siempre. Al contemplar su fragilidad, comprendimos que su nacimiento fue también nuestro propio renacer. Al llegar él, se abrieron las puertas de una casa donde todos tenemos un lugar. Dejamos de ser extraños para convertirnos verdaderamente en hijos de Dios. Este pequeño niño nos recordó que la grandeza no está en el poder, sino en la capacidad de amar y ser amados. Vimos a María guardando cada detalle en su corazón, enseñándonos que los milagros más grandes se cuidan en la intimidad del alma. No solo celebramos un calendario nuevo, sino la alegría de saber que somos parte de una familia que no nos dejará en soledad. Gracias por permitir que este renacer ilumine tu hogar desde el primer día. El viernes 2 de enero, en la primera lectura,
Lectura de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos del 22 al 28. El regalo de nuestra esencia. Al avanzar en esta primera semana, San Juan nos hace una advertencia muy importante sobre nuestra identidad. Nos dice que quien niega al Hijo, también niega al Padre. Pero más allá de las palabras, lo que hoy comprendimos es que negar a Cristo es, en realidad, negar nuestra propia condición de hijos de Dios. A veces por cansancio o por seguir los ruidos del mundo, corremos el riesgo de renunciar a esa naturaleza nueva y renovadora que Él nos regaló. Negar su luz en nuestra vida es como decir que no queremos ser parte de esa familia que nos dio un hogar y un nombre. Es rechazar la fuerza que nos permite sanar y volver a empezar. Te invito a que abraces con fuerza tu verdad. Tú compartes esa naturaleza divina. No permitas que nada te convenza de que eres alguien ajeno a su amor. Al reconocer a Jesús como el centro de tu vida, estás reclamando también tu lugar en el corazón del Padre y tu derecho a vivir con una esperanza que siempre se renueva. Eres parte de su luz. Nunca la olvides. En la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. La paz de ser vos. Para continuar nuestro repaso del viernes, nos encontramos con Juan el Bautista en un momento de gran honestidad. Cuando le preguntaron quién era, él no buscó títulos ni aplausos. Al contrario, encontró su verdadera fuerza al reconocer quién no era. Él no era la luz, sino quien venía a dar testimonio de ella. Esta lección nos llegó al corazón, porque a veces cargamos con la presión de tener que serlo todo para todos. Juan nos recordó que no necesitamos ser los protagonistas absolutos para tener un propósito inmenso. Al dar testimonio de sí mismo, terminó hablando de Jesús, enseñándonos que nuestra identidad más pura es ser esa voz que prepara el camino del amor en nuestro propio hogar y entorno. Aprendimos que la verdadera humildad no es hacerse menos, sino estar tan llenos de la presencia de ese pequeño hermanito que conocimos en el pesebre, que nuestra vida se vuelve un puente para los demás. Qué descanso da saber que no tenemos que cargar el mundo sobre los hombros, sino simplemente ser el reflejo de la luz que ya habita en nosotros. Gracias por ser esa voz de esperanza para quienes te rodean. El sábado 3 de enero, en la primera lectura, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 29, al capítulo 3, versículo 6. El regalo de ser familia. Este sábado nos detuvimos en una de las promesas más asombrosas de San Juan. Él nos invitó a mirar con ojos nuevos el inmenso amor que se nos ha regalado, el don de ser llamados verdaderamente hijos de Dios. Comprendimos que nuestra relación con lo sagrado no se trata de una lista de leyes o de cumplir con normas externas para ser aceptados. Hay una diferencia enorme entre actuar por obligación y actuar por amor. El mundo a veces nos mide por lo que hacemos o por lo bien que cumplimos con nuestras tareas. Pero San Juan nos recordó que nuestra valía ya está asegurada por el simple hecho de pertenecer a su familia. Esta esperanza de sabernos hijos ahora mismo, y no en un futuro lejano, es lo que purifica nuestro corazón. No buscamos ser mejores para que Dios nos quiera, sino buscamos la bondad porque ya nos sentimos amados. Gracias por recordar conmigo que eres un regalo de Dios para el mundo, no por tus méritos, sino por su amor infinito. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Quien aligera nuestra carga.
Para terminar el sábado, acompañamos a Juan el Bautista en un momento de revelación muy especial. Él señaló a Jesús y usó un símbolo que nos toca el corazón: el Cordero de Dios. Para quienes estamos acostumbrados a llevar el peso de tantas responsabilidades, esta imagen es un bálsamo de alivio. El Cordero representa la inocencia, pero sobre todo, representa a aquel que quita el peso del mundo. Recordamos que Jesús no vino a darnos más tareas ni a juzgar nuestros errores, sino a caminar a nuestro lado para llevar esas cargas que a veces sentimos que nos sobrepasan. Al llamarlo Cordero, Juan nos invita a soltar la armadura y a confiar en que hay alguien que cuida de nuestra fragilidad. Vimos también al Espíritu descender como una paloma, esa paz suave que se posa sobre lo que es auténtico. Aprendimos que dar testimonio de Él es sencillamente dejar que esa paz se note en nuestra mirada y en nuestro trato con los demás. Que todos los días sientas que no tienes que cargarlo todo por tu cuenta. Ese maravilloso hermano que conocimos en el pesebre se hizo uno de nosotros y nos hizo hijos del Padre. Es también quien hoy aligera tu carga y te devuelve la paz. El domingo 4 de enero. En la primera lectura del libro de Isaías capítulo 60, versículos del 1 al 6. El amanecer del corazón. Para cerrar nuestro repaso de la semana, nos detuvimos en las palabras vibrantes del profeta Isaías. Fue como abrir de par en par las ventanas del alma para dejar entrar la luz del primer amanecer del año. Recordamos esa invitación tan poderosa. Levántate y brilla, porque después de cualquier sombra o cansancio, la gloria del Señor ha amanecido sobre nosotros. Esta lectura nos llenó de aliento al comprender que no tenemos que generar nuestra propia luz. Nuestra labor es simplemente dejar que la bondad de Dios se refleje en nuestro rostro. Vimos cómo, al hacerlo, nuestro corazón comienza a ensancharse y a llenarse de una alegría que no cabe en el pecho. Aprendimos que, aunque a veces el mundo parezca cubierto por la oscuridad, quienes caminamos en esta familia divina llevamos dentro una claridad que atrae a los demás. Fue el recordatorio de que somos portadores de esperanza y que cada gesto de amor que tuvimos esta semana fue como el oro y el incienso que los pueblos antiguos llevaban para honrar la vida. En la segunda lectura de la carta a los Efesios capítulo 3, versículos 2 y 3, 5 y 6. El legado compartido. Al avanzar en nuestro repaso, nos encontramos con un secreto que San Pablo nos reveló con mucha emoción. El misterio de nuestra verdadera identidad. Si antes pensábamos que los grandes milagros o la luz de Dios eran solo para unos pocos, en esa semana comprendimos que en realidad nos pertenecen a todos por igual. Aprendimos que somos coherederos del mismo amor. Para quienes a veces sentimos que nuestra labor es silenciosa o que estamos en un segundo plano, esta lectura fue un abrazo de justicia. Nos recordó que no somos invitados de segunda clase en el corazón de Dios, sino parte esencial de su misma familia. Este misterio nos enseñó que la promesa de paz y de bienestar es un legado que ya está en nuestras manos. No tienes que pedir permiso para sentirte en casa, ni tienes que hacer méritos extra para que la luz sea tuya. Eres parte de la misma historia, del mismo cuerpo y del mismo abrazo eterno. En la lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, cerramos esa primera semana del año con un encuentro que nos une a todos. Si los pastores representaban lo cercano, los magos nos recordaron hoy que esta luz es un regalo para el mundo entero. Frente al pesebre entregaron dones con un significado eterno que hoy abrazamos con fe.
Ofrecieron oro, reconociendo en ese pequeño al Rey de la humanidad, al único capaz de poner orden y justicia en nuestra vida. Entregaron incienso honrando su divinidad, esa presencia sagrada que nos devuelve el sentido de lo trascendente. Y finalmente, ofrecieron mirra, el regalo para el sepulcro, donde sería enterrado todo el mal y el dolor de nuestra historia. Comprendimos que esa mirra no fue un final, sino la semilla de nuestra victoria. En ese sepulcro se quedaría lo que nos daña, para que todo el género humano pueda resucitar a una vida nueva. Al encontrar este amor, ya no podemos caminar por las mismas rutas de siempre. Regresamos por otro camino con el alma limpia y el corazón renovado. ¡Qué semana tan profunda! Empezamos trazando hitos de congruencia en nuestro corazón y cerramos frente a una luz que no conoce fronteras. En esos 7 días comprendimos que nuestra vida no es una lista de deberes, sino un reinicio correcto en los brazos de una familia que nos ama. Pasamos de la espera silenciosa de Ana a la paz de sabernos por fin hijos y coherederos. Reconocimos a ese pequeño hermanito que llegó al pesebre, no para darnos más carga, sino para ser el cordero que aligera nuestros pesos y el rey que pone orden en nuestro hogar interno. Al final, como los magos, entregamos nuestra historia, nuestro oro, nuestro incienso y también nuestra mirra, dejando que en su sepulcro se entierre todo el mal y el dolor que nos pesaba, para resucitar a una esperanza que no se acaba. No regresamos a casa por la misma ruta de siempre. Esa semana nos enseñó a caminar por otro camino, el de la identidad, la paz y la luz. Gracias por permitirnos caminar junto a ti en este nuevo despertar. ¡Feliz Año Nuevo!